Entonces, Álvaro, la cuestión que quiero preguntarte para iniciar el tema, ¿en qué momento de tu vida vos decidiste ser crítico del lobby LGBT o te diste cuenta que en realidad era un organismo colectivista, anti-individualista para criticarlo y para no formar más allá de que ellos arrean a los homosexuales, a los bisexuales, a los transexuales, etcétera, y para que vos no termines siendo parte de ese colectivo? Bueno, ahí yo creo que ya me respondiste la pregunta, porque justamente siempre creí en el individuo libre, en el individuo que desarrolla su proyecto de vida sin coacción y estimulado por metas no, y utilizando como instrumento fundamental de ese desarrollo de proyecto de vida sus habilidades, sus méritos, sus anhelos. Entonces siempre yo, a ver, nunca creí que ni un colectivo, ni el Estado, ni una entelequia a mí me iba a resolver los problemas. Yo, por lo menos, es la educación que yo recibí en mi casa, la educación que yo recibí de mi familia, que es la más importante, mucho más que la que recibes en la primaria y en la secundaria, que en realidad lo que recibí son conocimientos instrumentales, fundamentales, pero los trascendentales para la vida los recibís en tu familia, son los que tienen que ver con la disciplina, el rigor, el esfuerzo, ¿no? Y el ganarse cada uno lo suyo. Y también otra cosa muy importante, yo vengo de una familia trabajadora de clase media baja, de una ciudad, la ciudad de Avellaneda, de un barrio como Villa Domínico. Para que te des cuenta de algo, yo conocí lo que era tener cloacas cuando me mudé a la capital, a la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira ¿Bien? vos. O sea, a mí no me van a venir a contar lo que es tener apremios económicos, lo que es sufrir carencias y lo que es, como decimos en la Argentina, ganarse el mango, ganarse el pan. Mm. Por lo cual, siempre tuve esa filosofía. Dicho esto, nunca pude pertenecer, y cuando lo intenté siempre fui al choque, a ninguna agrupación, por lo menos digo a partir de los años 2000, ahora voy a hacer después una aclaración, de los años 2000, porque yo parto de una idea muy simple. Mi condición de homosexual es lo mismo o es la misma que la condición de ser japonés, de tener bigote, de ser rubio, de ser morocho, de ser diestro o zurdo digo de... Claro. Eh, lo otro es una equivocación. Eh, entonces, para mí nunca fue, a mí nunca fue una marca registrada o una patente de corso o una cocarda. No. Y siempre, te digo más, y cuando un poco empecé ¿sabes cuándo? Cuando empecé a pagar impuestos, cuando empecé yo a ver, cuando tuve mi primer recibo de sueldo y vi todo lo que me sacaban, y cuando Sí. empecé a pagar mis cosas y pagar el IVA, y cuando empecé a vivir solo y tenía que pagar lo que, y pago lo que se llama el alumbrado, barrido y limpieza y el impuesto inmobiliario, Sí. dije, oh, perdón, si yo estoy pagando los mismos impuestos que un heterosexual, creo que yo merezco los mismos derechos que un heterosexual. Porque si no, entonces, o sea, que me hagan una deducción de impuestos, porque como dice la gran máxima libertaria, liberal, republicana, ¿no? No taxation without representation. A igual tributación, igual representación. A los mismos impuestos, los mismos derechos. Tan simple como eso. Entonces, ¿yo qué planteaba? A ver, si yo estoy 30 años conviviendo con una persona, con esa persona constituye un patrimonio, con esa persona además constituimos un acuerdo afectivo, mañana Dios no quiera, esa persona se enferma o yo, y de repente la ley no me ampara y no me permite, no sé, cuidarlo, o no me permite heredarlo, o no me permite heredar la pensión, o de repente aparecen familiares que durante años nos despreciaron, nos odiaron, y ahora, después de muertos, quieren nuestros patrimonios. Yo, lo que pedía era esa ecuanimidad ante la ley, ser un Claro. individuo igual ante la ley, por el simple hecho de que yo tengo que cumplir y respetar la misma ley que el heterosexual. Nada más que eso. Ahora, jamás consideré que lo homosexual per se es
mejor persona por ser gay, que elabora y desarrolla valores y conceptos éticos y morales mejores que el heterosexual, y mucho menos que forma parte de un grupo social distinto que al resto, en este caso, de los argentinos con los que convivo. Ay, pero me parece que Claro, además es irracional y además absolutamente antisocial y totalmente atentatorio contra la inclusión que demandamos. Ahora bien, que en las décadas del 40, 50, 60, 70 y 80 y también 90 existieran grupos que exigieran esto y demandaran a la corporación política y al sector empresario, al sector privado, de que se nos reconozcan como individuos iguales, fue válido porque efectivamente, mi querido Brian, yo tengo 40, tengo 39 años, estoy por cumplir 40 años, eh, no se hemos nota. vivido los homosexuales, bueno, te agradezco, hemos vivido la segregación, la discriminación, la humillación, el insulto, se nos ha considerado menos personas por el solo hecho de que sentimos amor, cariño y deseo por una persona de nuestra misma genitalidad, de nuestra misma sexualidad, por lo cual eran necesarios que estos dirigentes, ¿no? Claro. Y estos militantes lucharan y reclamaran, como lo fue el feminismo de la primera hora, feminismo que admiro, la primera ola, perdón, que admiro y que defiendo, que buscaba la igualdad de la mujer ante la ley, no la supremacía de la mujer por encima del hombre. Porque si no, entonces, vuelvo a repetir, me estoy transformando en todo aquello que combato. Claro. Ahora, a partir de fines de los 90 y hasta la fecha, que estamos en la tercera década del siglo XXI, donde el nivel de ampliación de derechos y garantías y de libertades al individuo homosexual son cada vez más y más y más, por suerte, se justifica menos este nivel de grupo de presión y de colectivización. Por supuesto, estamos hablando en los países emergentes y desarrollados donde hay sistemas democráticos y republicanos. En países como Irán, en países que siguen teniendo sistemas colectivistas filocomunistas, o en países integristas de toda índole, por supuesto que es importante que existan grupos que defiendan los derechos del individuo homosexual. Pero a ver, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, y Japón, Corea del Sur, Taiwán, incluso hasta India, estoy poniendo países, ¿no? Europa continental, Gran Bretaña, se ha avanzado muchísimo. Por eso cuando yo veo a estos grupos LGBT hablando como si estuviéramos en la década del 70, donde, pero ¿en qué sociedades viven? ¿En qué sociedades viven? A ver, desde líderes no nacionales, ya mundiales del sector privado, líderes políticos en todos los órdenes, artistas, líderes en los medios de comunicación, abiertamente homosexuales, que llegan por su mérito, cuando antes era impensable. ¿Cómo decir que estamos viendo una dictadura? Que esto es ¿cómo se llama? Un infierno, en la tierra, lo que vive el homosexual. Sí, esto lo viven en los países que te nombré antes, en países integristas, en países que, bueno, que tienen que aceptar también. Y a mí me parece que y hay que ser sincero, ha sido un fracaso de la derecha. Ha sido un fracaso de la derecha. La derecha le cedió a la extrema izquierda colectivista el discurso libertario de la igualdad ante la ley. Se lo cedió a la derecha, y a la izquierda. Y obviamente la izquierda se aprovecha de esto, construye un discurso segregacionista que además genera que la derecha, en vez de seguir luchando por recuperar esa bandera que les propia, desgraciadamente a veces caen en discursos que ni siquiera ya son conservadores, que ya pasan a, bueno, desgraciadamente a volver a utilizar términos como sodomía. Me parece como que, bueno, ahí la erran y flaco favor le hacen a nuestra causa a sumar a los individuos homosexuales, porque obviamente
si vos tenés, por ejemplo, no sé, países como Hungría, Polonia, y algunos que otros, líderes que todavía siguen diciendo que hay enfermedades que son netamente homosexuales, o sea, bueno, y recurren a discursos anticientíficos, realmente es malo para nuestra causa. Y yo soy un hombre homosexual que, que, claro, si uno hace un raconto de las ideas que defiendo, automáticamente, ya ni siquiera por el cuadrante de Nolan, pero por los dictámenes más o menos de la opinión pública, estoy ubicado en la derecha. Y bueno, soy de derecha y soy homosexual. ¿Cuál hay? ¿Cuál es el problema? Ahora también le pido a los líderes de la derecha que colaboren también, ¿no? Porque si no, se nos hace un poquitito difícil la cosa. No, claro, ya se quiero agregar.